El storytelling, el fantástico arte de contar historias, es una de las mejores herramientas que tenemos para conectar con nuestro público. En esta lección te voy a enseñar 3 ejercicios muy fáciles y prácticos para que mejores esta habilidad y consigas dejar a tu audiencia siempre con la boca abierta. Vamos a por esta nueva lección aquí en sabercomunicar.com. Empezamos. Primero, el ejercicio del ¿qué pasaría si...? Y lo que sucede es que tenemos que empezar a contar una historia y a medida que la estamos contando, introducir la frase ¿qué pasaría si...? Y cambiar por completo. Esto nos va a ayudar a entrenar los giros dramáticos de los acontecimientos que sí o sí tenemos que introducir en nuestras propias intervenciones. Te pongo un ejemplo. Imagínate que estás trabajando para una pequeña empresa que se dedica a la joyería del lujo y llegas a la empresa un día tranquilo y el jefe dice, oye, ¿qué pasaría si nos dedicamos al mundo de los relojes? ¿Creéis que podemos tener un futuro? ¿O qué pasaría si conseguimos ganar el premio a la joyería más importante de toda Valencia o de todo el sector? Y una vez tengas una de estas dos, por ejemplo, si quieres dedicarte al sector de los relojes de lujo o a la de ganar una competición, cada una de estas dos opciones luego puede ser la línea argumental de tu historia. Por ejemplo, decides que vas a por la fábrica de relojes, vas a empezar a producir y entonces empiezas a contar esa historia. Por lo tanto, lo que hizo el dueño fue dedicarse a la construcción de los relojes, pero al principio era bastante complicado, porque él mismo no sabía hacia dónde se iba a dirigir el rumbo de la compañía. Empezó a contactar proveedores, pero fíjate cómo ya has abierto un camino directo. O puede ser otra cosa. Imagina tu primer día de trabajo. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de ir vestido como ibas, hubieras ido en chándal? Entonces empiezas a desarrollar la historia desde esa perspectiva. Y recuerdo llegar a mi primera entrevista de trabajo en chándal y notar la presión de los jefes mirándome de arriba abajo pensando, ¿en serio voy a contratar a esta persona? ¿En serio voy a contar con este recurso dentro de la compañía para hacerla crecer si viene en chándal? Y entonces les demostré que estaban equivocados, que lo importante estaba aquí y no en la vestimenta. Y a partir de ahí desarrollas una nueva línea argumental. Este es un ejercicio muy divertido, pero que va a trabajar la habilidad de salir del pensamiento tradicional. Conseguirás pensar fuera de la caja y por tanto conseguir muy buenas intervenciones. El objetivo con este ejercicio es que seas capaz de tener una creatividad sobrenatural para que las historias siempre sean tu fuerte. Vamos con el segundo ejercicio para que practiques la habilidad del storytelling. Y aquí tenemos una situación algo complicada porque aparece el papel, el dibujo. Mira, vas a tener que dibujar y contar la historia a través del dibujo. Y no hace falta que seas un experto dibujante. Mira, aquí en la presentación, lo que es en la pantalla, tenemos estos elementos. En primer lugar tenemos aquí al protagonista, que serías tú yendo a la joyería. Aquí está una casita con un anillo. Y entonces tú tienes que ser capaz de dibujarlo y después narrarlo. Vamos allá. Llego un día, tranquilamente, a la joyería donde siempre trabajo y de pronto me pongo a reflexionar. ¿Qué sucedería si nos dedicásemos al sector del lujo? ¿Qué sucedería si cambiamos por completo las tornas y nos ponemos a desfilar en las mejores pasarelas? Y entonces me reúno con uno de los mejores diseñadores que jamás ha existido en nuestro país y decidimos ir a nuestro primer desfile de modas, consiguiendo un resultado muy bueno. ¿Qué sucede? Esto te obliga a desarrollar el pensamiento a través del dibujo, y ya has visto que dibujo fatal, no hace falta que sea un dibujo muy profesional, pero esto te ayuda a volcar las secuencias como si de una película se tratara. Esto lo emplean muchísimo los guionistas y profesionales del marketing, ya que de manera muy visual eres capaz de identificar cuáles son los siguientes pasos de la historia, así como meterle drama. Sobre todo el hecho de estar tratando de ver la forma de cómo dibujar alguna situación, un contexto o incluso una conversación, te obliga a mejorar mucho el pensamiento. Y esto que parece un ejercicio que no tiene mucho sentido, tiene todo el sentido del mundo. Funciona de categoría y te ayuda a trabajar de manera muy visual el poder de las historias. Y tercero, vamos con el ejercicio llamado la variación de géneros pero literarios. En este caso lo que vamos a hacer es contar una historia, empezando por ejemplo con drama. Y ese día llegué a la joyería pensando que iba a ser mi último día, porque hacía tiempo que no estaba cumpliendo con los objetivos y pensaba que iba a ser un absoluto desastre. Y cambiamos, por ejemplo, al romance. Y justamente cuando estaba allí atendiendo a los clientes, aparece por la puerta una mujer que me cambia por completo la vida y me saca una sonrisa que jamás había sentido. Y cambiamos a comedia. Y sin darme cuenta veo que se tropieza y se cae de una manera muy divertida
rompiéndose parte de la camisa y fui a ayudarla. Y aquí estamos mezclando romance con comedia. Al final intenté conseguir su teléfono, pero me dijo que no había opción. Y como ves, también es parte de interpretación de esa historia. Si tú lo cuentas de una forma muy alegre, lo conseguirás de forma alegre. Si lo empiezas a contar de una forma más triste y más dramática, lo conseguirás. Todo esto depende de ti. Y vamos ahora con un ejercicio que ya lo puedes aplicar en tu día a día profesional y no solo a modo académico para poder practicar las historias, sino algo que necesitas aplicar sí o sí. Consiste en encontrar las fechas señaladas de tu vida. Y seguramente te digo esto y estés pensando en cumpleaños, en el día de tu graduación. No, tienes que ir a los momentos dramáticos. Yo recuerdo uno particularmente cuando decidí cambiar radicalmente mi vida, ir con el coche hacia Valencia, desde el lugar donde vivíamos antes, y cruzarme en el coche con mi padre en un polígono. Y al vernos, nos saludamos y le llamé por teléfono y dije, papá, ¿cómo estás? Oye, me voy hacia Valencia y tú, estoy volviendo a casa, ¿por qué no paramos a tomar un café? Y en ese café cambió por completo el rumbo de todo. No estaría aquí si no hubiera sido gracias a ese café. Tomamos un buen almuerzo, disfrutamos y decidí cambiar el rumbo de mi vida justo ahí. Es ese tipo de detalles. Cuando eres capaz de darle un vuelco completo a toda la situación, esos puntos de drama, esos puntos de inflexión, que no vienen precisamente de las fechas destacadas, sino que se convierten en fechas destacadas por la importancia que generan. Por tanto, te recomiendo que esto lo tengas también en tu libro de historias, que te permita recurrir a ellas y de este modo triunfar con éxito. Espero que te haya gustado esta lección. Quiero que ahora la practiques mucho para después ponerla en práctica en el club de oratoria ya delante del resto de miembros y compañeros. Ha sido todo un placer estar contigo en esta lección y nos vemos la siguiente semana aquí en sabercomunicar.com. Hasta luego.